Otro nuevo episodio de Sordo pero no mudo. Estoy acá con Hilda Furmansky. Hilda fue mi rehabilitadora cuando me pusieron el implante. Estuvimos unos buenos, creo que 8 meses fueron más o menos, rehabilitando y dándole maña y queriendo mejorar mi audición de ese lado. También aprendí mucho de Hilda porque, nada, ya lo dije en el episodio 4 que grabamos juntos sobre rehabilitación auditiva general. Y hoy vamos a enfocarnos más que nada en lo que es la SSD, que es ahora Hilda nos va a contar más, pero es de un solo lado. No de los dos, ni un poquito, ahora nos vamos a meter en ese tema. Y que mucha gente dice y piensa, y tiene sentido también pensar, de que, obvio, si tengo un solo oído y el otro no me funciona, en la escuela me siento adelante, o me doy vuelta todo el tiempo y después termino con una contractura cervical terrible. Y hay un montón de cosas que uno dice, sí, claro, escucho. Como, no sé, también como analogía con la vista, uno quizás cierra y se pierde cierto campo visual. Pero después aparece que quizás no tenés profundidad y empiezan a aparecer otras cosas. Uh-huh. Y es eso que para mí es lo importante, de que hay muchos casos y mucha gente que en realidad, bueno, pensándolo como población, quizás no es un montón de personas en la población, pero a los que le toca es el 100%. Así que es muy importante también abarcar a ese 100%. Seguro. Así que gracias, Hilda, por venir acá. Gracias por invitarme de vuelta. Yo también aprendí mucho durante tu rehabilitación. Así que, sí, estuvo muy bueno. Hablemos sobre SSD, que es un tema que me interesa particularmente desde hace mucho tiempo. Tengo una historia con respecto a mi interés con las SSD. Primero, explico qué significa. Dale. SSD es una sigla. O sea, es la primera letra de las palabras single-sided deafness en inglés, que es sordera unilateral. Habitualmente usamos la sigla en la jerga entre profesionales y así aparece en todas las publicaciones que leemos. La SSD es una situación particular de hipoacusia unilateral, porque hay muchas personas y adultos, niños, que tienen un problema de audición en un oído, pero ese oído puede ser tratado con métodos convencionales como tratamiento médico en el caso de que se trate de cierto tipo de hipoacusias, y eventualmente, si fuera necesario colocar un audífono en ese oído. Hay muchos pacientes que tienen una hipoacusia de un grado no tan importante que pueden ser equipados con un equipamiento convencional. La SSD es como el caso más extremo de hipoacusia unilateral, y también es el caso más extremo de hipoacusia asimétrica, porque implica tener un oído normal o dentro de límites de normalidad. Hay varias clasificaciones también y definiciones de SSD. En general se considera que si los umbrales están por encima de 30 o de 25, se considera que ese es un oído sano, y el otro oído es un oído que tiene una pérdida de tal magnitud en términos de grado de pérdida auditiva o con tan pobre reconocimiento del habla que seguramente va a necesitar un tratamiento no convencional, como podría ser un implante coclear, un dispositivo de conducción ósea. Después hablamos en todo caso sobre eso. Entonces, tienen que tener, o sea, ser asimétrico, o sea, no tener simetría, estar como desparejos, que uno esté dentro del margen y los parámetros normales y uno no percibir el habla, digamos. Exacto, porque de hecho hay personas que tienen hipoacusias en ambos oídos y por ahí tienen un oído en, no sé, en 40 o en 50 y tienen el otro oído en 90. Eso no se considera SSD. Para que sea SSD tiene que haber un oído con audición dentro de límites de normalidad. Te contaba mi historia que me vino a la cabeza justo cuando me preguntabas eso. Por algún motivo, como en los años 90, compré un libro extraordinario de Antonia Maxson y Diane Brackett, que todavía conservo, por cierto, es una joya, y tenía un capítulo en particular que hablaba sobre grupos de niños a los que nadie les prestaba atención, que eran niños con hipoacusias conductivas, niños con hipoacusias mínimas y niños con sordera unilateral. Y en aquellos años, no sé por qué me interesó el tema en particular, supongo que porque nadie hablaba de eso, o porque todo el mundo creía esto que vos mencionabas antes, que es que con sentarse adelante era suficiente, o
lo que más se escuchaba era con un oído solo se las puede arreglar, que posiblemente es cierto. Recuerdo que me interesó tanto ese capítulo que después tuve la osadía de hacer una presentación sobre eso en un congreso, que fue una presentación a la que por supuesto nadie le prestó atención. Y no solo eso, sino que cuando terminó la presentación recuerdo estar en una confitería sentada con audiólogas que tenían una trayectoria muy importante, y todas me hacían preguntas como qué relevancia tendrían esos grupos de niños, y todas conocían a alguien con una sordera unilateral que había estudiado en la universidad o que trabajaba de no sé qué cosa, como si la idea era uno puede vivir perfectamente teniendo una sordera unilateral. Y es probable que mucha gente lo haya hecho, y yo me acuerdo que en esa mesa me pregunté a expensas de qué habrá sido eso. Me preguntaba por el esfuerzo que esas personas tuvieron que hacer para poder transitar una escolaridad hasta el nivel universitario, escuchando con un oído solo, si realmente no habrían tenido ninguna dificultad o no hubiera sido un desafío hacer eso. Pero bueno, en aquel momento, en los años 90, nadie pensaba siquiera en ayudar a esas personas. O sea, lo único que se les proponía era que cuiden el oído sano y nada más. Pero hoy en día la situación es muy diferente. Primero porque tenemos una mirada muy diferente sobre los desafíos, y segundo porque como hoy en día se evalúa la audición en los bebés recién nacidos como para descartar que tengan la posibilidad de tener un problema de audición, y se hace un estudio cuando los bebés nacen, nos enteramos muy rápidamente de que hay niños que tienen sordera unilateral, cosa que antes no sucedía. Entonces, antes los niños en particular con sordera unilateral llegaban al diagnóstico muy tarde, cuando ya tenían dificultades. Yo recuerdo una anécdota en particular de un niño que era diestro y tenía el teléfono en su mano derecha y no había completado una tarea en el cuaderno, no me recuerdo exactamente, la anécdota tiene muchísimos años. Y entonces la mamá le pide que termine de poner la palabra que le faltaba o el número que le faltaba en la cuenta, no sé qué era. Y entonces el nene dice, no mamá, estoy hablando. Y la mamá le dice, bueno, pasate el teléfono al otro lado, estamos hablando de los teléfonos con tubo y cable de aquella época, pasate el tubo al otro lado y escribilo. Y él la miró y le dijo, no mamá, este es el que escucho, el otro no escucho. Y la mamá se quedó congelada porque jamás en su vida se dio cuenta de que su hijo no escuchaba absolutamente nada de un oído. Porque como nuestro sistema nervioso central es tan extraordinario, un niño que tiene recursos genera muchos mecanismos compensatorios. Entonces nadie se había dado cuenta de que no escuchaba. ¿Y cuáles son los problemas de eso? O sea, hoy en día, en el mundo en el que vivimos hoy. Los problemas de no escuchar, de no escuchar nada de un lado solo, uno tendría que poder imaginarlos a partir de conocer cuáles son todas las funciones binaurales. Así como vos decías, lo de ver con un solo ojo, que por ahí perdés profundidad, hagan el intento de enhebrar una aguja con un solo ojo, muy difícil. Bueno, hay muchas tareas muy complejas desde el punto de vista de la audición que requieren del funcionamiento de los dos oídos, y que si hay un solo oído que funciona, todas esas habilidades no se desarrollan de la manera que se tienen que desarrollar. Entonces, hay muchas funciones binaurales, traducido eso a el uso de la audición en la vida cotidiana. Básicamente, cuando uno pierde por completo la audición en un lado o no tiene la audición en un lado, tiene muchísimas dificultades para localizar el sonido, porque para poder localizar el sonido, nuestro cerebro hace cuentas en términos de velocidad de llegada del sonido, de intensidad del sonido, y compara de qué manera llega de un lado y del otro. Si no hay esa comparación, es muy difícil localizar, sobre todo cierto tipo de sonidos. Y donde más se nota la dificultad es en las posibilidades de reconocimiento del habla en el ruido. O sea, decir reconocimiento del habla en el ruido a veces
no tiene el impacto que tiene que tener porque parece que fuera una situación particular en la que uno tiene que reconocer el hablar en el ruido, cuando en realidad todo el tiempo estamos hablando en el ruido. En la calle, en el trabajo, en la escuela, con la lluvia, con el ruido que provoca en la ventana. O sea, todo el tiempo estamos en ambientes ruidosos. Entonces, esto no quiere decir que una persona que tenga una sordera unilateral no pueda escuchar en el ruido. Puede hacerlo, pero eso es a expensas de un gran esfuerzo. Entonces, hoy en día nos estamos planteando también, porque existen ayudas auditivas que en los años 90 no existían, nos estamos planteando la posibilidad de que todas las personas que tienen una sordera unilateral la pasen mejor en su vida y no hagan tanto esfuerzo. Es una manera de aliviarles o de facilitarles o de mejorarles su calidad de vida. Tenemos otra mirada. Entonces mayormente es por un tema de esto, de identificar de dónde viene el sonido y el esfuerzo que conlleva. Sí, a ver, localizar también a veces parece como una cuestión que no es tan importante, saber de dónde me están llamando. Es importante, porque saber de dónde te están llamando es saber quién te está hablando también. Entonces, las personas que tienen dificultad para localizar el sonido pierden tiempo o pierden recursos teniendo que buscar quién les está diciendo qué al mismo tiempo que están buscando dónde está esa persona, y eso dificulta la comunicación. Entonces, no es menor. Pensemos en deportes grupales, por ejemplo, en los niños en la escuela. La audición espacial es muy importante, muy importante. Y la escucha en el ruido es algo fundamental, permanente. Y más para mí, que a mí me pasa que no es unilateral, pero yo lo digo en el sentido de escuchar menos y de no poder escuchar en ruido, es que requiere esto, un esfuerzo mayor, o sea, un cansancio, un agotamiento. Yo contaba el otro día en un episodio que un día estaba agotado, no me sentía muy bien, pero estaba yendo a un cumpleaños. Llegué al cumpleaños, fui en auto manejando, estaciono, me bajo del auto, yo me llegué a bajar del auto y cuando voy a la casa, yo conocía, no sé, había un montón de personas y yo conocía a 3, 4, a poca gente conocía. Y cuando escuché todo el ruido que había, dije, yo sintiéndome medio mal, no me voy a meter en ese lugar donde voy a tener que hacer un montón de esfuerzo para escuchar. No entré, no toqué timbre, no avisé que estaba. Dije, estaba por llegar, qué sé yo, no me siento muy bien, y me fui a mi casa. Por no querer someterme a eso, de tener que hacer un esfuerzo adicional. Mira, el esfuerzo auditivo es algo que se está estudiando recientemente. Que se está empezando a medir incluso en los últimos años. No es, me tengo que esforzar para poder escuchar. O sea, esfuerzo auditivo implica asignar recursos que uno tiene para poder escuchar y comprender. Los recursos que tenemos no son infinitos. Entonces, si tenemos que asignar recursos extra para poder escuchar y comprender, nos quedan menos recursos para otras cosas. Recursos hablamos... Recursos cognitivos. O sea, energía. Energía, ¿no? Atención. Eso, atención, claro, energía. Exacto, exactamente. O sea, como si tengo que... Por ejemplo, a mí me pasaba... Hablamos de los nombres propios y de lo que es para una persona con pérdida auditiva retener un nombre propio. Y que muchos, ahora que estamos haciendo encuentros presenciales y empezamos a charlar, a debatir un poco más, que hay grupos de WhatsApp, sale, ¿no? Esto de, yo ni idea sobre televisión argentina. Porque claro, cuando yo me crié y nací, no tenía subtítulos de la televisión argentina. Yo cuando quise ver los simuladores a los, 17 años, odié los simuladores porque no tenían subtítulos. Claro. Hoy están en Netflix con subtítulos y yo ni en pedo los miro. Es como, les hago un boicot. De lo que a mí me generó cuando era más chico, que no tengan subtítulos. Y yendo a esto, claro, de la energía, es como que es fuerte. Sí. Es algo importante, porque ¿cómo podés retener una frase quizás si estás intentando entender cada palabra, después te olvidaste la frase entera? Exacto, por ejemplo. Sí, perfecto tu ejemplo. El esfuerzo auditivo genera fatiga, y la fatiga puede ser mental y puede ser física también. O sea, de hecho, a muchos niños que conozco que tienen sordera unilateral, cuando termina la jornada escolar, se duermen automáticamente en el transporte que los lleva a su casa.
porque o si usan algún dispositivo, se lo sacan también. Es como, no quiero escuchar más por un rato porque el esfuerzo que hice durante todo el día es tremendo. Así que, a ver, es como una cadena de cosas que se suceden. Tener una sordera unilateral implica hacer esfuerzo. Hacer esfuerzo es utilizar recursos que no te quedan para otras cosas. Cuando ya los utilizaste, te agotás. Eso te puede generar cansancio mental, cansancio físico, irritabilidad, cambios en el comportamiento, un montón de cosas que parecen no tener nada que ver con la audición, pero que inicialmente fueron originadas por eso. Entonces, no es menor el hecho de no escuchar para nada de un lado. Igual, insisto, hay mucha gente que se las ha arreglado muy bien. No quiero que nos quedemos con la idea de que todo el mundo tiene todas estas dificultades que estamos planteando, porque no todo el mundo le funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene los mismos recursos, un mismo problema no tiene el mismo impacto en la vida de todos los niños o de todas las personas, pero es posible que estas cosas aparezcan. Entonces, como sabemos que es posible que aparezcan, la mirada que tenemos hoy en día no es reparatoria, es preventiva. Entonces, es tratar de minimizar todas esas dificultades o de tratar de que no aparezcan o que aparezcan en la mínima expresión posible. No es el concepto que teníamos anteriormente de decir, mira, se las puede arreglar con un oído solo, después vemos, cuando empiece la escuela, si llega a tener dificultades, vemos cómo ayudarlo. Si ya sabemos, porque la ciencia ya se ocupó de demostrar que pueden tener dificultades y tenemos la posibilidad de prevenir esas dificultades, la prevención siempre está bien, así que esperar a reparar cuando ya hay dificultades, posiblemente es tarde, además. Y eso es importante, tomar una como decisión rápida y temprana para tomar una decisión de, no sé, si mi hijo nace con una SSD, ¿tengo que apurarme? Mira, es tan importante como difícil, porque en el caso de un niño que tiene una sordera profunda bilateral, estoy segura de que si la familia lo que espera es que su bebé crezca escuchando y pudiendo hablar, van a hacer lo que haga falta para darle la posibilidad de que pueda escuchar. En el caso de un niño que tiene una sordera unilateral, no están en la misma situación. Entonces, de alguna manera también es como asumir que hay un problema, que a futuro puede considerarse algo como discapacitante. Es como entrar en todo ese circuito que cuando tenés una sordera bilateral no hay duda, digamos, al respecto, pero con la unilateral, y recuerdo en el episodio de un médico que habló sobre eso, hablaba sobre estas cuestiones respecto del estigma y de la mirada social sobre eso. No es fácil, pero yo creo, como siempre, igualmente, que lo que hay que hacer, o nuestra responsabilidad como profesionales, es transmitirles a la familia, sobre todo en el caso de niños pequeños, de cuáles podrían eventualmente ser las dificultades y qué es lo que la ciencia se ha ocupado de demostrar hasta el momento como dificultades que pueden aparecer. Y hay información muy clara al respecto hoy en día, a diferencia de los años 90, acerca de esto. Y luego plantear cuáles son las opciones posibles, y eso quedará, digamos, en cada familia tomar la decisión que les parece mejor en el momento en el que les parece mejor, considerando las limitaciones que también la ciencia se está ocupando de mostrarnos acerca de esperar durante un tiempo muy largo. Porque hay algo que se describe como el síndrome de preferencia aural, que es un término que apareció en una publicación de Karen Gordon y Yael Henkin y Andrei Kral hace unos cuantos años, en el 2015, si no me equivoco, y si no, es por ahí, que básicamente lo que quiere decir es que cuando uno no le envía entrada auditiva a un lado, hay una sobredimensión de esa función en el otro hemisferio. Entonces, cuando no escuchás durante 10, 15 años de un oído y querés darle input a ese cerebro de ese lado, ese cerebro ya se está ocupando de otra cosa hace mucho tiempo.
Entonces, es improbable que pueda utilizar esa información de manera útil. Entonces, de pensar en la posibilidad de darle audición cuando se puede hacer, porque no siempre se puede hacer, ahora hablamos sobre eso, si eso se hace tempranamente, las chances de que funcione son muchísimo más altas. Y todavía no hay un corte claramente establecido como para decir, bueno, si se hace después de tantos años, ya no hay manera de que un niño pueda usar esa información de manera útil, pero sí la literatura describe que hay que hacerlo durante los primeros años de vida. Así que esperar hasta los 12, hasta los 15, hasta los 20, tal vez no sea una buena idea. Y por ejemplo, en lo que es como los primeros años, que en realidad estoy diciendo hasta los 6 años, por ejemplo, ¿no? En mi cabeza. O menos, posiblemente. No, digo, ahora viene la pregunta. En los primeros 6 años de yo soy padre, mi hijo tiene hasta 6 años y va viviendo diferentes cosas. Como pasa por el jardín, después tiene cumpleaños con los amiguitos y estar en diferentes como entornos. ¿Cuáles como que van a haber ciertas cosas que a mí me den, como por ejemplo, no sé, que no pueda estar en un cumpleaños porque es un ambiente re ruidoso que están todos los nenes gritando y de que se quiera ir y de que no pueda participar, de que no entienda nada y que después termine cansado? Por ejemplo, eso sería un reparámetro. Es posible que pase. Lo que pasa es que los niños pequeños tienen tanta plasticidad que su sistema nervioso central genera algunos mecanismos para compensar esa dificultad. Entonces, dependiendo de cada niño, es posible que a algunos les pase eso y es posible que a otros no les suceda eso. Entonces, el problema es que no sabemos a priori cómo el niño va a poder generar mecanismos compensatorios. Lo que sí sabemos es cuáles son las dificultades que eventualmente podrían aparecer. Claro, es que ahí venía mi pregunta. Uh-huh. ¿Y qué pasa si yo a los 5 años digo, che, mi hijo no está desarrollando no lo está compensando y no se está pudiendo desenvolver? Tomo alguna medida. Me fijo de encargarme de hacer algo, de buscar alguna solución, alguna ayuda auditiva. Bueno, una posibilidad es esa. Una posibilidad es esperar a que los problemas aparezcan y cuando aparecen, buscar una ayuda. El tema es que la ciencia ya nos dio tanta información acerca de las dificultades que se pueden presentar, que como mi responsabilidad de alguna manera al informar a una familia es que muchas de esas situaciones se pueden prevenir interviniendo tempranamente. Pero entendería perfectamente que la familia necesite el tiempo que necesita para tomar semejante decisión y poner un dispositivo que en algunos casos implica una cirugía, cuando se puede realizar. No quiero olvidarme de hablar sobre eso porque hay un dato bastante curioso que lo voy a decir ahora para que no se me escape. Ahora entramos, sí, en eso. Que fue uno de los datos más sorprendentes para mí en los últimos años. Cuando se empezó a hablar sobre sordera unilateral, finalmente, saber que por algún motivo, algo así como la mitad de los niños que tienen SSD no tienen nervio auditivo y esa es la causa por la cual no escuchan de un lado y en ese caso, ahora cuando hablemos sobre posibilidades de dispositivos y demás, ni siquiera se podría pensar en darle la posibilidad de escuchar de ese lado porque no se pueden implantar. Así que eso es un dato bastante curioso para mí en los últimos años, uno de los más curiosos. ¿Y cuáles son otros dispositivos, otras herramientas que pueden usar? En el caso de niños que tienen SSD, cualquier otro dispositivo hablemos de niños con SSD que podrían implantarse, porque también la pregunta podría ser para ellos. ¿Podrían no implantarse y usar otro dispositivo? El problema con cualquier otro dispositivo... Perdón, ¿los dispositivos son...? Los dispositivos son dispositivos de conducción ósea, los sistemas Cross que enrutan la señal al oído sano. O sea, son 2 audífonos, uno en cada lado. Es solamente un receptor que manda la información al oído sano, porque el otro no tiene la posibilidad de tener acceso. Bueno, pero como simplificando a la gente que quizás no sabe lo que es un cross, son 2. Sí, uno recoge la información y el otro la usa. Que la manda por Bluetooth y es como tener un micrófono del otro lado. Exacto, exactamente. También se puede usar un micrófono remoto,
que esté adaptado en el oído sano y que use por ahí, no sé, una maestra o un profesor de deporte, lo que sea. El tema es que ninguno de esos dispositivos que acabamos de mencionar, de conducción ósea, los sistemas Cross o el de micrófono remoto, no le dan la posibilidad de escuchar del lado que está afectado. O sea, el que está escuchando siempre es el oído sano. Entonces, si alguien me preguntara a mí cuál es la mejor opción, de ser posible que el niño tenga acceso al sonido del lado afectado, siempre y cuando tenga nervio auditivo, seguramente la mejor opción es ponerle un implante coclear de ese lado, porque es el único dispositivo que le va a dar la posibilidad real de poder desarrollar algunas capacidades o algunas funciones binaurales o de acercarse de la mejor manera posible a eso. No podemos pensar que van a estar perfectamente balanceados y que la estereofonía va a ser exactamente como cuando uno escucha con 2 oídos con audición típica, pero es la única posibilidad de darle información directamente al oído que está dañado, porque cualquiera de las otras opciones lo que hacen es enviarle la información al oído sano. Y me gustaría agregar algo más, porque la ciencia también ya nos mostró alguna clase de información acerca de los sistemas que enrutan la señal al otro lado, y es que así como toman la información de una conversación que por ahí se pierde la persona que no escucha de un lado, también toma el ruido de ese lado. Entonces, hasta en ciertas situaciones podría llegar a ser contraproducente, sobre todo hablando de niños pequeños. En el caso de los adultos tienen otro manejo de la situación. Pero en un niño pequeño, a mí personalmente no me entusiasman tanto esos dispositivos, aunque a veces no hay otra manera de ayudar, sobre todo a este porcentaje tan grande que es como la mitad de los niños, que tal vez ofreciéndoles esa clase de dispositivo que también están disponibles. Claro, porque el implante coclear manda la información directamente a ese oído. Exacto. Y los otros la mandan para el otro. Exacto. Uh-huh. Perfecto. ¿Y qué es sobre adultos? ¿Cómo es lo que decías recién sobre adultos? Digo que los adultos con un sistema de enrutamiento de señal, o sea, un micrófono que recoge la información de ese lado, pero la envía al oído sano, el adulto sabe cómo ubicarse espacialmente, tal vez para no recibir el ruido de ese lado, y que en ciertas situaciones de conversación tienen como un manejo del espacio y del conocimiento acerca de su problema que un niño pequeño no tiene y está aprendiendo a comunicarse utilizando ese dispositivo. Entonces, son dispositivos que a mí personalmente no me entusiasman tanto pensando en un niño pequeño, siempre y cuando tenga otra posibilidad. Y me entusiasma mucho la posibilidad de que puedan tener acceso al sonido en el oído que está afectado, y me entusiasma mucho la idea, y el entusiasmo que tengo me lo reafirma de alguna manera ver niños pequeños con SSD implantados. Es muy impresionante lo que sucede, porque en muy pocos meses, en un oído que no tenía ninguna respuesta, tienen la misma respuesta que tienen con su oído con audición típica. O sea, reconocen palabras sin dificultad, siguen consignas sin dificultad. Es muy impresionante ver eso en niños pequeñitos. En niños no tan pequeñitos cuesta mucho más que el oído afectado genere habilidades auditivas, y el trabajo por ahí es más arduo, lleva mucho más tiempo. En los niños muy pequeños es muy impresionante ver cómo con el uso casi, porque de hecho la rehabilitación en los niños que tienen SSD, uno tiene que pensar en cómo hacer para mandar la información a ese oído a través del dispositivo sin que el otro oído intervenga. Y es muy difícil eso en un niño pequeño, porque aislar el oído sano no es tan fácil. En un adulto uno le dice, vas a escuchar un ruido que te va a molestar, no le prestes atención, fíjate lo que escuchas del otro lado. Un bebé de un año y medio no le podemos ni siquiera dar esa consigna. Y además de eso, aunque lo hagamos sin darle la consigna, a los bebés y a los chicos muy chiquititos no les gusta mucho la idea de que les ensordezcan su oído sano. Y de hecho, he visto reacciones hasta violentas de niños a los que
ensordecen un oído para poder evaluar el otro, porque es la única manera que tenemos, y no es fácil ensordecer el oído sano en un niño pequeño. Y tampoco tienen tan desarrollada la atención selectiva como para no prestarle atención a ese ruido y prestarle atención al otro. Así que no... Claro, cierta conciencia tampoco. No le pueden poner en palabras y les estructurar molesta. eso, claro. Les molesta, se sienten aislados, no quieren estar en esa situación. Y de hecho, una vez que son implantados, a mí también me ha dado mucho trabajo la idea de enviarles información directamente a su dispositivo, audios, consignas verbales grabadas, palabras sueltas. No les gusta, como que están escuchando desde una situación completamente antinatural. Creo que no ven quizás a la persona mover los labios y es como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, me está hablando un dispositivo que es un tipo de comunicación que un niño pequeño todavía no tiene. Un niño pequeño no usa WhatsApp y escucha audios. Claro, no entiende lo que es prender Bluetooth y conectar al implante. Claro, es muy raro y no quieren hacerlo. Al menos en mi experiencia, y ya lo he compartido con varias otras colegas, y en líneas generales nos pasa... al menos a las personas que yo conozco lo mismo, es muy difícil con los niños pequeñitos llegar a hacer eso. Hay que hacer como todo un trabajo muy arduo y se llega después de varios meses, y cuando uno llega a hacerlo, lo que evalúa es que es impresionante la manera en la que se acomodó a escuchar con el implante, sin haber hecho demasiado trabajo para que eso suceda. No quiero decir que sea un proceso completamente natural y requiere de cosas tales como una cantidad de horas de uso por día, que es algo que también la ciencia nos está empezando a mostrar, que el tiempo de uso del dispositivo diario hace a que la mejora o el crecimiento en las habilidades auditivas en ese oído se dé de una manera o de otra. Los niños que usan pocas horas el dispositivo no desarrollan grandes habilidades auditivas, y los que lo usan aproximadamente unas 10 horas al día sí lo hacen. Así que esa es como la primera indicación, siempre que lo tenga puesto, que lo uses como lo más importante. Tiene sentido también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces por semana entrenar a Messi? Como depende a donde vos quieras llegar, es lo que tenés que hacer. Claro. Y está muy como... Ahora, bueno, decís que en los 90 quizás no se hablaba tanto y había como más... se priorizaba y se le da menos bola a la SSD. ¿Hoy por qué se le está dando más bola? ¿Hay como algún porqué, estudios o...? Sí. O sea, básicamente porque ahora nos enteramos muy tempranamente, porque hay muchos niños que nacen sin escuchar en un oído, y antes, como no se hacían pruebas en bebés recién nacidos, no nos enterábamos hasta que los niños tenían dificultad. Entonces nos enterábamos ya a los 6, 8, 10 años. Incluso en una época, recuerdo que yo trabajaba en algún lugar donde venían muchos chicos a hacerse audiometrías cuando el servicio militar era obligatorio, y recién en esa instancia se enteraban de que no escuchaban de un oído. Una cosa extrañísima, porque uno se podría preguntar, ¿cómo no se dio cuenta nunca? Bueno, nacieron de esa manera y no se las arreglaron, como se decía en aquella época. Esa es una de las razones, la posibilidad de detectarlo tempranamente. Otra es que tenemos dispositivos hoy en día que nos permiten pensar en que puedan desarrollar alguna clase de binauralidad, aunque no sea perfecta, como la posibilidad de implantarlos. Creo que eso básicamente es lo que hace que hoy estemos hablando más sobre el tema, porque el conocimiento acerca de las dificultades, la verdad es que lo tenemos desde hace décadas, pero tampoco teníamos la posibilidad de detectarlo tempranamente, ni de darles la posibilidad de tener un dispositivo para poder ayudarlos verdaderamente a que puedan construir funciones binaurales. Y ahora sí lo tenemos. Claro, sí, tiene como... Más que nada por el tema de que está como más... Bueno, sí, no, más no, pero está legislado ahora que es obligatorio que al nacer. Exacto. Y cambia profundamente. Sí, hay otro tema también de que se está empezando a hablar en términos preventivos, que es el CMV, que es la sigla de citomegalovirus,
que también es una de las causas más comunes de sordera unilateral, que lo serio de tener como antecedente el citomegalovirus es que un enorme porcentaje de las sorderas unilaterales por citomegalovirus se bilateralizarán en algún momento en la vida. Entonces también hay que pensar qué hacer con el oído que está perdido desde el inicio, digamos, porque lo más probable es que el otro también se pierda. Entonces esos son casos donde por ahí hay que tomar decisiones más rápidamente, y esto es información que las familias tienen que tener. Y que ahí, por ejemplo, no iría un sistema de conducción ósea o un audífono, ¿no? O sea, no se recomendaría. A ver, depende, es muy variable el grado de pérdida auditiva que se puede tener como consecuencia de citomegalovirus. Hay chicos que por ahí empiezan teniendo una pérdida no tan importante, pero el tema es que si pierden por completo un oído, el riesgo es que a futuro puedan perder el otro también. Entonces, en esos casos por ahí es como más serio pensar en cuál es el momento para tomar la decisión de implantar el oído que está perdido por completo, porque el riesgo de perder el otro va a ser que no se las pueda arreglar. Claro. Claramente. Entonces, por eso también es tan importante a veces conocer la causa de una sordera unilateral. En principio, lo que hay que saber es si hay nervio o no hay nervio. Eso es muy importante porque eso también plantea posibilidades de ayuda distintas, y por eso hay que consultar con un especialista. Eso, tal cual, como que nosotros no tenemos que en realidad saber nada, en cierto sentido. Hay que ir al médico y el médico ir a más de un médico. Tiene que indicar los estudios necesarios para poder tomar la mejor información, para poder tomar la mejor decisión con toda la información posible. Si no tenemos información, o sea, no podemos hablarle a una familia, no se preocupen, tiene sordera unilateral, se puede implantar. No sabemos. Primero tenemos que saber si hay nervio o no hay nervio. Entonces, es muy importante conocer la causa. Siempre es importante. Y en estos casos también es importante, porque eso te abre un abanico de posibilidades de ayudas y posiblemente te cierra otras. Entonces, tener toda la información siempre colabora para tomar la mejor decisión en el mejor momento. Ok. Y tema como dificultades, bueno, igual hablamos un poco, ¿no? De las dificultades del adulto que también las va como surfeando, que se va quizás cambiando de lugar, que va haciendo distintas cosas. Y a mí es algo siempre que me parece re loco, porque yo, cuando me tuve que implantar, poner el audífono, que esto, que lo otro, fui haciendo todo como en conciencia, hablándolo con mis papás, viendo qué hacíamos, qué no hacíamos y tomando todas las decisiones. Y siempre me pasa de pensar en un padre o una madre que tienen que tomar esa decisión por un hijo, y que es tremendo. O sea, más que nada diciendo que debe haber un 95% de las personas que esos padres se cruzan en la vida y que le dicen, no, mirá, si lo vas a meter en un quirófano, ya escucha de un lado. Exacto. ¿Qué le dirías a esos padres? Mira, yo lo que tengo el mismo criterio tengo con esos padres que con cualquier otra familia, digamos. Me parece que nuestra responsabilidad como profesionales es informar. Con información clara, con información precisa, con información que esté basada en la ciencia. No, a mí me parece que se las va a poder arreglar. ¿Para qué lo vas a meter en el quirófano? Si fuera mi hijo ya no lo haría. Todo eso hay que dejarlo de costado. Porque lo que uno haría es una cosa, pero lo que la familia tiene que hacer es otra. Entonces a la familia hay que darle información clara y precisa de cuáles podrían llegar a ser las dificultades y cuáles son los tratamientos posibles. En función de eso, si la familia tiene toda la información, con eso tomará la mejor decisión que ellos consideren. Y tal vez la familia no tome la decisión que tal vez yo tomaría. Bueno, no importa, mi responsabilidad es informarlos. Es decirles, miren, la ciencia ya mostró que esto es lo que puede pasar. No a todo el mundo le afecta de la misma manera, no todos aprenden a compensar de la misma manera. En líneas generales, cuando pasa eso, las familias preguntan si hay alguna manera
de ayudarlo. También depende cómo uno haga el planteo. Si uno le dice, no te preocupes, andate a tu casa, que total se las arregla. Si escucha perfecto con un oído, cuidale ese oído, ponerle tapones para entrar a la pileta, que son cosas que se escuchan todavía hoy en día. Eso no es una recomendación profesional. O sea, las recomendaciones profesionales están basadas en la ciencia. La ciencia ya mostró cuáles son las dificultades, la ciencia ya mostró cuáles pueden ser los beneficios, si bien todavía no están claras algunas cosas con respecto a la SSD, como esto de hasta qué edad puedo esperar para hacerlo y todavía va a tener suficiente beneficio. Bueno, eso no está resuelto todavía, entonces hay cuestiones sobre las que hay que decidir con información no tan acabada. Pero ya hay muchos niños implantados con SSD de diferentes edades y podemos ver que, salvo situaciones particulares como niños que no escucharon hasta la adolescencia o niños en determinadas situaciones particulares, en el resto, al menos de todos los niños que me ha tocado conocer y que se implantaron en diferentes edades, por supuesto que los beneficios son mucho mayores en los más pequeñitos. Pero en los que no son tan pequeñitos también hay algunos beneficios. Entonces no es tan fácil tomar la decisión posiblemente en esas edades intermedias donde todavía pueden tener beneficios, pero no tantos como los pequeños, porque es muy variable el resultado en esos casos. Entonces, igual quiero decir esto, que diría lo mismo en el caso de niños que tienen pérdidas bilaterales. Cada caso en particular es lo que tenemos que evaluar y hacer la recomendación, porque hay niños que tienen sordera unilateral y tienen otros desafíos concomitantes con su sordera unilateral. No como siempre digo, los niños que tienen problemas de audición no son un grupo homogéneo, y los que tienen sordera unilateral tampoco son un grupo homogéneo. Algunos perdieron la audición súbitamente, de la noche a la mañana, por algún motivo. Otros nacieron sin escuchar. Otros fueron perdiendo gradualmente la audición en ese oído hasta perderla por completo. Entonces, no están todos los niños en la misma situación. Pero bueno, para eso, como siempre decimos, hay equipos especializados en el tema, donde las familias pueden consultar, sacarse todas sus dudas, hacer todas las preguntas que necesiten y con toda la información que reciben, tomar la mejor decisión ellos, que son los que deciden todo acerca de la vida de sus hijos. Y entiendo que posiblemente es mucho más difícil tomar la decisión cuando un niño tiene una sordera unilateral que cuando un niño tiene una sordera bilateral. Seguramente es mucho más difícil tomar la decisión, sí. Sí, tal cual. Uh-huh. Y en el caso de los adultos, por ejemplo, no sé, una persona de 50 años que tiene una SSD y nunca hizo nada, ¿hay alguna recomendación? Porque, por ejemplo, no sé, el sistema de conducción ósea y los audífonos Cross se pueden probar. Por supuesto que se puede. ¿El implante después de 50 y pico de años sigue siendo una opción? ¿El implante coclear? No sigue siendo una opción por lo que mencionaba anteriormente del síndrome de preferencia oral. El corte igual está en los primeros años de vida. O sea que 50 años es un montón. Okay. Pero me gustaría también mencionar que hay muchos adultos que pierden la audición porque tuvieron una hipoacusia súbita o porque perdieron audición gradualmente y se quedaron completamente sin audición en un oído y el otro oído tiene audición normal o dentro de límites de normalidad. Esos funcionan maravillosamente bien porque recuperan su función auditiva, sobre todo si lo hacen en poco tiempo. Todos esos adultos que están implantados con sordera unilateral en promedio están todos muy contentos. Claro, ahí el tema en realidad, yo dije 55 años, pero yo me refería a 55 años desde el nacimiento con esa SSD. Claro. Porque puede tener 55 años, pero un año de SSD. Exacto. Entonces ahí sigue teniendo un año. O sea, lo que importa es la edad de pérdida auditiva, digamos. A ver, más allá de que uno ya escuchó antes, entonces... Yo entendí tu pregunta. No, si por ahí una persona perdió la audición, supongamos a los 50 años, y se implanta ese oído cuando tiene 53 o 54 o 60,
seguramente va a poder recuperar mucho de su función auditiva. No es el tiempo de sordera en ese caso. Ok. Pero en el caso de los niños es diferente. En el caso de los niños es muy diferente. De los niños que nacen con. Sí, igual en el caso de los adultos que pierden la audición, también cuanto más rápido se haga, es mejor. Porque el cerebro se va acomodando a lo que le toque. Entonces, cuanto más rápido se pueda hacer, seguramente, siempre cuanto antes se haga, es mejor en cualquier circunstancia, teniendo el diagnóstico claro, por supuesto. Yo me refería cuando vos hiciste la pregunta de un adulto que no entendí, que me preguntabas que no escucho nunca hasta los 50 años. Y yo por eso te dije, no, el corte es muchísimo más temprano, no es ni un adulto que no escuchó durante 20 años, no. Estamos hablando de que el corte, para decir que posiblemente el implante no sea una indicación, es durante los primeros años de vida. O sea, algunos autores dicen 4, 6, 8, no está clarísimo eso todavía, no está clarísimo. Pero sí sabemos que cuanto antes se haga, mejores son los resultados. Ok. ¿Y vos tenés algo para agregar sobre SSD? Sí. Por ahí esto de como el mito de que si se sienta adelante en la clase con eso va a resolver sus dificultades, el impacto es sobre la persona que tiene el problema de audición. Entonces, el esfuerzo que va a tener que hacer para arreglárselas es enorme. Entonces, pensar en ayudarlo de alguna manera está bien. Las ayudas no son solamente los dispositivos. Hay ayudas que tienen que ver con hacer modificaciones en el entorno acústico. Hay ayudas que tienen que ver con hacer modificaciones en el entorno comunicativo, en las personas que están alrededor de la persona que tiene un problema de audición para ayudarla o para favorecer su atención auditiva, que también son importantes. Entonces, no es solo pensar en un dispositivo de ayuda. Eso es una parte, digamos, del abordaje o del tratamiento, pero el asesoramiento respecto a cómo modificar acústicamente el ambiente donde la persona está es importante. Explicarle a las personas que viven con una persona que tiene una sordera unilateral, por ejemplo, que algo que podría ayudar a un niño a localizar es dar información verbal acerca del lugar a donde lo están llamando. O sea, estoy en la cocina, ¿podés venir? Que parece una pavada, pero no lo es, porque el niño está, si su mamá o su papá le dicen, ¿podés venir? No sabe a dónde tiene que ir. Claro, se frustra. Entonces, darle un referente verbal que suena como una pavada, pero no lo es información súper útil para un niño para saber hacia dónde se tiene que dirigir. Y son cosas que por ahí uno pierde de vista, como en la cosa cotidiana de decir, nunca se me ocurrió decirle dónde estoy. Estoy en la puerta, tenemos que irnos. O no sé, estoy en el auto, vení, que tenemos que ir a la casa de la abuela. Lo que sea, darle como una decías el otro día fue hace 1000 años, en el episodio que hablamos sobre rehabilitación auditiva, que dijiste, en vez de decir, ¿me das la zapatilla? Decir, Lucas, ¿me das la zapatilla? Claro. Primero tomarle la atención, llamarle la atención. Convocar primero por el nombre. Eso es una estrategia que es para todos. A la gente le encantó. Para cualquier persona que tiene problemas de audición, no falla, porque es que la persona pueda dirigir su atención hacia el mensaje. De la otra manera se perdió el mensaje. Y lo que me gusta, además de esa estrategia en particular, que siempre la menciono, es que involucra al otro. No es algo que la persona que tiene el problema de audición tiene que hacer. Es un cambio que las personas que están alrededor tienen que hacer para poder ayudarlo. Ahora, si uno no sabe que puede ayudar de esa manera, tampoco utilizás esa estrategia, porque decís, y uno podría preguntarse, igual que como decía recién, ¿cómo nunca me di cuenta antes que si te llamo y me focalizás la atención es más fácil que me escuches? Bueno, la gente que no conoce el tema no tiene por qué entender nada vinculado con eso. Tiene que haber alguien que se los muestre, que les diga, mira, si haces esto, podés estar ayudando a la persona
en lugar de enojarte porque le estás hablando y no te contesta, o de decir que no, o de decirle que no te está prestando atención. Literalmente no te está prestando atención, pero no porque no quiera, sino porque no puede, está haciendo otra cosa. Entonces, esa es una estrategia que no falla. Sí, me alegro que le haya servido a mucha gente. Sí. Siempre la menciono. Sí. Es que es algo tan sutil y está muy bueno lo que decís, porque esto de que involucra a un otro. Ujú. Porque la comunicación es a dos. Por o lo más. menos de a dos. Entonces, sumar al otro es como también alivia, ¿no? Desde el lado de la persona hipocúsica, como que te permite relajarte un poco. Como la persona cuando es considerada y sabe que vos tenés el lado bueno y el lado malo, entonces se cambia de lado en la calle. Eso es un mimo al alba. Totalmente. Me vino a la cabeza una situación en la que vino un paciente implantado y cuando se vino con su esposa y cuando se fueron a sentar, ella se sentó y se levantó y dijo, ay no, me voy a sentar de este lado que es el que escuchas mejor. Y yo dije, ya empezamos muy bien. Porque uno no... Primero no ve habitualmente que las personas con problemas de audición vengan siempre con alguien, que es algo que debería suceder, sobre todo en el caso de las personas que conviven, pero que esa persona tenga presente que con cambiarse de lugar le está colaborando es un montón en la vida cotidiana. Y llamarte por el nombre es algo que por ahí naturalmente no hacemos, pero que ayuda un montón. Y cuando lo podés experimentar decís, pero esto es increíble. Ahora, ¿cómo entendés cuando te hablo? Bueno, antes no podía prestarte atención. Claro. Así que sí, funciona muy bien. Y volviendo a la SSD, ¿alguna cosa más? ¿O No, a ver, es un tema que genera controversia todavía, porque no es una práctica habitual el abordaje de esa problemática en particular. No hay un conocimiento acabado sobre el tema, pero hay ya muchas personas con SSD que o utilizan alguna clase de dispositivo o que fueron implantados y que han hecho tratamiento, que han recibido asesoramiento y la están pasando mejor que antes. Así que... también está bueno ponerse en contacto, ¿no? Con esta gente, con otros padres, para que ver, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo le fue a tu hijo? Que eso es parte también de lo que yo estoy armando, es generar comunidad, generar estar juntos, compartir. Sí, me río porque justo tuve esta semana una entrevista con una chica de alrededor de 17 años que perdió la audición recientemente y justo el año pasado estuve trabajando con otra chica de una edad bastante parecida a la que le había pasado algo bastante similar y fue genial ponerlas en contacto. Estaba súper agradecida porque la verdad es que toda la información, que seguramente dije esto en el otro episodio, toda la información que nosotros como profesionales podemos dar seguramente es muy útil. Pero la información vivencial de un paciente sobre el tema no la podemos suplir de ninguna manera. Entonces está buenísimo tener la posibilidad de poner en contacto a alguien en una situación similar. Sí. Más cuando es así de un día para el otro. Porque no sabes la carga emocional y lo fuerte que es a veces ser como invisible, ¿no? Que el problema de uno sea invisible hacia el otro. Porque esto es lo que yo dije también el otro día, que al ciego nadie le dice, dale, abrí los ojos. Pero el hipoacúsico tiene que escuchar. Por eso tampoco la gente no sabe lo que es la hipoacusia. Todos saben lo que es el sordo. Claro, pero porque, claro, la gente lo ve, las señas y bueno, hacen un chistecito, o me está hablando en señas, ¿qué dirá? Sí. ¿No? Y, fin, como que queda ahí todo el conocimiento. Entonces, eso hace que uno no quiera usar audífonos, porque encima son para gente no coqueta. Porque, ¿cómo voy a usar audífonos? Fue mi pensamiento. A los 16 años, después a los 20 necesité un implante, y dije, a los 19, dije, ¿cómo puede ser que tengo 19 años y ya no me alcanza un audífono y ahora tengo que ir por un implante? Y después, nada, empezamos a hacer estos encuentros en plazas, en parques. Y ¿sabes qué? En los 4 encuentros que hice, siempre hubo una persona al menos que se puso a hablar, a contar y a presentarse y se puso a llorar y partió el llanto. En todos los encuentros alguien partió el llanto contando la carga que era para esa persona haber vivido tanto tiempo o no tanto tiempo
con una pérdida auditiva y que no sentirse comprendido, que nadie pueda escucharlo. Entonces, en la SSD medio que también es esto, ¿no? Es como que para el padre es los dos mundos, ¿no? De un lado un mundo, del otro lado el otro, y bueno, tiene medio mundo oyente. Entonces, es un tema. Sí, sí, qué bueno lo que contás de la gente que se emociona de esa manera pudiendo contar su historia. Sí, siempre está buenísimo poder ponerse en contacto y eso. Así que sí, lo promovemos eso habitualmente. Igual, en particular con este tema, no es un conocimiento que circule por todas partes. El tema de hablar sobre SSD y de la posibilidad de utilizar dispositivos de ayuda o de tener alguna clase de asesoramiento y demás es de los últimos años. Entonces, no es un tema que esté completamente resuelto. Hay alguna controversia respecto de la posibilidad de implantar o no niños pequeños, si eso está bien, si eso no está bien, qué implicancias tiene a futuro para el niño y demás, que son temas serios también sobre los que hay que poder hablar con las familias para nuevamente que tomen la mejor decisión posible con toda la información disponible que tenemos hoy en día. ¿Y esos temas son a nivel audiológico, cerebral, médico, o son emocionales, de aceptación, de darle al chico tener un implante o tener un audífono? Depende de cada familia, igual eso también. No todo el mundo necesita lo mismo, pero los cuestionamientos respecto al futuro, si sus amigos van a ver que tiene un dispositivo o no. Nosotros también nos estamos preguntando ahora qué va a pasar con los chicos chiquitos que se implantan ahora cuando sean adolescentes. ¿Querrán seguir usando el dispositivo? ¿Se lo querrán sacar? Bueno, pero lo podrán elegir. Exactamente, lo podrán elegir. Creo que este cuestionamiento también nos hacíamos con respecto a los implantes cocleares. En cuanto la ciencia nos mostró que hacerlo tarde no le iba a aportar beneficios, los padres toman la decisión de hacerlo tempranamente y a futuro, si los chicos cuando sean grandes quieren no usarlo, seguramente se lo sacarán. En el caso de las SSD, por ahí hay ciertas licencias como, bueno, mira, si vas a una fiesta y no te lo querés poner porque te querés hacer un peinado y que no sé qué, suponete, ¿no? Me viene a la cabeza una situación particular con una chica. No pasa nada si lo dejas en tu casa un par de horas. El tema es que tu promedio de horas diarios sea de tantas horas para obtener los mejores beneficios. Pero no es que se va a quedar completamente aislada como sería un chico que tiene un implante bilateral, por ejemplo. Claro. Entonces, hay como algunas licencias como una cosa un poco más relajada con algunas cosas que en el caso de la sordera bilateral no se dan en general. Pero yo creo lo mismo, o sea, si la familia decide y el niño tiene la posibilidad de ser implantado tempranamente teniendo SSD, si quieren hacerlo, están dispuestos a hacerlo sabiendo que a futuro posiblemente puedan pasar estas cosas de las que estamos hablando y están convencidos de que el hecho de darle entrada auditiva hoy en día es pensar en una mejor calidad de vida a futuro, porque el hecho de escuchar en ambos oídos va a hacer que el desarrollo del lenguaje sea mejor, que el desempeño en la escuela sea mejor, que va a tener que hacer menos esfuerzo, que se va a cansar menos, que va a estar menos irritable y todo eso. Y si después cuando sea grande se lo quiere sacar, se lo sacará. Pero hay muchas familias que están optando por la opción de darles la posibilidad de que puedan generar audición binaural y es muy impresionante ver cómo funciona eso. Ok. Y es que es eso, darle la posibilidad y que elija. Es como que uno pensándolo así, bueno, es simple, pero no es tan simple. Pero bueno. No es tan simple, claro que no es tan simple. Implica una cirugía, claro. Implica un dispositivo para siempre, programaciones, hacer tratamiento, es entrar en el mundillo de la otología y la audiología y la rehabilitación. Que es muy interesante. Que es muy interesante, o quedarse completamente afuera de eso también. Es una decisión que no es fácil. Sí. Pero bueno, que es personal de cada familia. Así es. Y creo que vamos a dejar acá. Perfecto. Me parece también un buen tiempo. Van 59 minutos. Perfecto. Casi llega a la hora. Como si lo hubiéramos calculado. Pero la gente igual escucha. Si le interesa, lo escucha. Si no le interesa, no lo escucha. Claro. Yo la información se los doy.
por lo general la verdad es que viene bien, por eso lo sigo haciendo el podcast, la gente le gusta, lo valora, así que Esta seguimos. es una población más reducida seguramente, más pequeñita, pero de todas maneras hay mucha gente con sordera unilateral en un montón de lugares haciéndose preguntas en diferentes edades y en diferentes situaciones. También igual hay mucha gente, muchas personas con hipoacusia que escuchan el podcast, escuchan todos, o muchos porque quieren aprender, quieren saber qué onda, qué le pasa a otras personas con pérdida auditiva, porque yo ya hoy estoy empezando a hablar un poco de la diversidad auditiva. Total. Porque es todo muy distinto. Porque a mí viene una mamá con un nene que tiene implante coclear bilateral y me pregunta, Lucas, ¿cómo es para vos ir a un casamiento? Y no es lo mismo para mí ir a un casamiento que para él. Claro que no. No es lo mismo para mí caminar en la calle en la lluvia que para él. Porque yo, bueno, quizás, no sé, si no tengo capucha, me saco el implante, me saco el audífono para que no se mojen, pero tengo un resto de un 40-50% ahí, un por ciento dando vueltas por ahí. Entonces, es empezar a ver, wow, como que hay un abanico inmenso. Y entonces hay gente que lo escucha y que le interesa saber un poco más de otro también, que eso también es muy interesante. El mundo de la hipoacusia es muy diverso, muy heterogéneo. O sea, depende de un montón de cosas. O sea, cuándo perdiste la audición, qué grado de pérdida tenés, dónde está tu lesión, cuándo empezaste tu tratamiento, qué tipo de estimulación tuviste, en fin, de un montón de otras cosas. Okay. Muy variable. Bueno, y para cerrar, le digo a la gente que tiene en el episodio 14, que es sobre hipoacusia súbita y sordera súbita, con un médico que tiene una sordera unilateral. Perdón, dije súbita, es unilateral. Hipoacusia unilateral, sordera unilateral. Este médico es otorrino de España y tiene una sordera unilateral. Ese es el episodio 14. Y después está con Hilda el episodio de rehabilitación auditiva, que es el 4. También para escuchar, que son 2 que van como importantes. Ok. Y también hay sobre leyes, que grabamos uno bastante general sobre el certificado de discapacidad en Argentina. Pero fue más como una charla filosófica al respecto. No fueron tanto qué hacer, qué no hacer, qué derechos tenés, qué no, qué esto, qué lo otro. Está muy interesante. Okay. Y hay una variedad inmensa de episodios. Y si alguien te quiere consultar, te quiere contactar, ¿cómo te pueden contactar? Soy Hilda Fur en cualquier lado. Mi nombre se escribe con H y FUR son las 3 primeras letras de mi apellido. Estoy en las redes de ese modo. Si alguien me quiere encontrar, lo puede hacer fácilmente. ¿Te mandan un mensaje por Instagram y listo? Sí. Perfecto. No hay problema. Buenísimo. Muchas gracias. Y gracias por estar acá. Gracias a vos. Por dar visibilidad y voz a estos temas, a este mundo, que también lo dije el otro día. Me quedo con algunas frases que me salen solas. Este mundo de la hipoacusia que muchos vivimos pero que pocos entienden. Porque también muchos nos lo quedamos puertas para adentro. Uh-huh. Así que nada, gracias también a vos por tu laburo y por simplificarnos la vida y ayudarnos a potenciar nuestra audición y nuestra calidad de vida. Y decirle a la gente que si les gustó el episodio, que nada, lo apoyen, lo comenten, sigan al podcast en donde lo estén escuchando. Me trabé ya muchas veces hoy. Y bueno, a mí me encuentran en las redes, en cualquiera, como @hipoacúsico. Hasta la semana pasada cambié mi alias de Mercado Pago, lo puse hipoacúsico. Nunca nada quedó reservado. Yo tengo todo lo que es hipoacúsico, lo tengo yo. Voy de a poquito desbloqueando. No lo uses como contraseña en los bancos. No, mi contraseña es un 234 siempre. Así que eso. Y el usuario del banco es hipoacúsico 123. Clave 1234. Y con eso cerramos. Gracias a la gente siempre por apoyar y porque, nada, para mí también es un espacio, primero, de aprendizaje y segundo, catártico. Yo también me ayuda las cosas que hago en Instagram, las charlas y todo, aprender de otras personas. Uh-huh. Pero por sobre todo expresarme, poner en palabras cosas que siento, que me pasan. Es como una terapia adicional. Qué bueno. Que a mí también me cambió la vida. Qué bueno. Así que gracias a ustedes, gracias a vos, Lu, que estás del otro lado. Y gracias, Hilda, de nuevo. Gracias a vos.